Se burlaron de su experiencia como piloto civil hasta que aterrizó un F-22 averiado en un portaaviones en movimiento durante una tormenta. Esta historia comienza hace 3 años en la base aérea Nellis de Nevada, donde la teniente Sarah Maverick Chen completaba su entrenamiento de transición de piloto civil a aviadora militar. A sus 26 años, Sarah era mayor que la mayoría de los nuevos pilotos que ingresaban a la Fuerza Aérea, tras haber pasado 6 años pilotando desde aviones fumigadores hasta vuelos charter en su estado natal de Iowa antes de alistarse. Los demás pilotos de su escuadrón nunca se lo permitieron olvidar. «Oye, Chen, esto no es un maizal», gritó el capitán Jake Viper Morrison mientras Sarah caminaba hacia la pista de vuelo. «¿Seguro que puedes manejar algo sin hélices?», preguntó el teniente Brad Sander Williams riendo desde la cabina de su F-16. «He oído que solía dar clases de vuelo a agricultores. ¿Crees que sabe siquiera cómo es un avión supersónico?». El mayor Frank Bulldog Stevens, comandante del escuadrón, fue más directo en su evaluación. «Chen, no me importa lo que hayas volado antes, pero la aviación civil es pura imaginación comparada con lo que hacemos aquí. Tendrás que demostrar que perteneces a este escuadrón todos los días». Sarah ya lo había oído todo. Durante sus 6 meses en la escuela de vuelo, los instructores se habían preguntado si alguien con su limitada formación podría manejar las exigencias de la aviación militar. Sus compañeros la habían apodado avión fumigador y bromeaban sobre la necesidad de GPS para encontrar la pista. Pero Sarah tenía algo que ellos no entendían. 10.000 horas de experiencia de vuelo en condiciones que aterrorizarían a la mayoría de los pilotos militares. Había volado a través de tornados en Iowa para entregar suministros médicos. Había aterrizado en pistas de tierra con visibilidad cero durante ventiscas. Había cuidado motores agonizantes en 3 estados con solo intuición y oración. Reenganchar uno. Pero lo que sucedió después desafió todas las leyes de la física. La sesión informativa de la misión llegó un martes por la mañana y lo cambiaría todo. El USS Gerald R. Ford, el superportaaviones más nuevo de la Armada, realizaba operaciones conjuntas con la Fuerza Aérea a 200 metros de la costa de Virginia. Un sistema de tormentas masivo, el huracán Isabella, se dirigía hacia la costa este con vientos de categoría 4 y olas de 12 metros. «Este es un ejercicio de entrenamiento de rutina», explicó el coronel James Hawk Patterson, comandante del grupo aéreo. «Vamos a practicar aterrizajes en portaaviones en condiciones climáticas adversas. La Armada necesita saber que nuestros F-22 pueden operar desde su cubierta en circunstancias poco ideales». Sarah levantó la mano. «Señor, ¿cuál es el límite en esas condiciones climáticas?». La expresión de Patterson mostró su irritación. «Chen, el F-22 Raptor es el avión de combate más avanzado del mundo. Está diseñado para operar en cualquier condición climática del planeta. Insinúa que no puede con él». «No, señor. Solo estoy comprobando los parámetros». El capitán Morrison resopló. «Quizás deberíamos comprarle a Chen una vena meteorológica para su cabina. Ya sabe, como las que usan en los graneros». Las risas de los demás pilotos la hirieron. Pero Sarah había aprendido a canalizar esa energía hacia la concentración. La habían subestimado toda su vida. Primero como mujer en una industria dominada por hombres, luego como piloto civil intentando triunfar en el ejército. Pero cada desafío la había fortalecido, más decidida a demostrar que la experiencia contaba más que el pedigrí. 4 horas después, Sarah estaba abrochada a la cabina del Raptor 007. Su F-22 cargado con munición de entrenamiento y configurado para operaciones en portaaviones. El avión era una maravilla de la ingeniería. 2 motores Pratt & Whitney F-119 capaces de alcanzar la velocidad de crucero superior, tecnología furtiva avanzada y controles FliPwire que podían compensar los errores del piloto. Pero mientras Sarah repasaba su lista de verificación previa al vuelo, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Los informes meteorológicos empeoraban cada hora. El huracán Isabella se había intensificado inesperadamente,
y el mar alrededor del Ford ahora corría 13.7 metros con vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora torre. Aquí Maverick solicitando información meteorológica actualizada. Sarah llamó por radio. Maverick, aquí Tower. Condiciones actuales en el portaaviones. Vientos de 0,80 a 35 nudos, con ráfagas de hasta 55. Oleaje de 8 a 12 pies. Visibilidad de 2 millas con lluvia intensa. La misión sigue en marcha. Sarah frunció el ceño. Esos números no coincidían con lo que veía en su radar meteorológico. Su experiencia como piloto civil le había enseñado a interpretar los patrones meteorológicos con una intuición que provenía de años de vuelo en el Medio Oeste, donde las condiciones podían cambiar de cielos despejados a tormentas mortales en minutos. Reenganche 2. Y fue entonces cuando su entrenamiento civil se convirtió en su mejor arma. El vuelo hacia el portaaviones comenzó con bastante normalidad. El F-22 de Sarah tuvo un rendimiento impecable mientras ascendía a 35.000 pies y se dirigía al este hacia el Atlántico. Detrás de ella, el capitán Morrison y el teniente Williams volaban en formación suelta, con sus propios raptores cortando el cielo que se oscurecía. Pero a los 30 minutos de vuelo, el radar meteorológico de Sarah se iluminó como un árbol de Navidad. El sistema de tormenta que se avecinaba era enorme, fácilmente el doble del tamaño de lo que se había informado, con cizalladura del viento que podía destrozar un avión y cimas de nubes que alcanzaban los 60.000 pies. Control, aquí Maverick. Veo tiempo severo más adelante que no estaba en el informe. Recomiendo que abortemos y regresemos a la base. La voz del coronel Patterson resonó por la radio. Negativo, Maverick. La misión está lista. La Armada nos espera, y no daremos la vuelta por un poco de lluvia. La voz de Morrison siguió. Vamos, fumigador. No me digas que te asusta un poco de turbulencia. No estamos volando aviones de papel. Pero el instinto de Sarah le gritaba peligro. En sus años de vuelo civil, había aprendido a confiar en su instinto antes que en los informes meteorológicos oficiales. Los meteorólogos podían equivocarse. El radar podía mentir. Pero la sensación en su estómago cuando las condiciones estaban a punto de volverse mortales, eso nunca se equivocaba. Al acercarse a las bandas exteriores de la tormenta, comenzó la turbulencia. Al principio, era manejable. El tipo de oleaje ligero para el que los pilotos militares entrenaban regularmente. Pero Sarah sentía que el aire se enfurecía, que las cizalladuras del viento se volvían más violentas. Los avanzados sistemas de control de vuelo de su F-22 trabajaban a destajo para mantener la aeronave estable. Pero Sarah percibía algo que las computadoras no. Esta tormenta estaba viva, depredadora, buscando puntos débiles que explotar. Esto no se siente bien, murmuró para sí misma, ajustando su trayectoria de vuelo para encontrar un aire más suave. 20 minutos después, estaban en el corazón del huracán Isabella, y los peores temores de Sarah se hacían realidad. La turbulencia era tan severa que apenas podía leer los instrumentos. Su F-22 se movía como un juguete, ascendiendo y descendiendo miles de metros a pesar de sus mejores esfuerzos por mantener la altitud. Control, aquí Viper. La voz de Morrison sonaba tensa. Nos están dando una paliza aquí arriba. Mi avión lo está manejando, pero esto es peor de lo que nos informaron. Recibido. Viper continuó hacia el portaaviones. Ya casi ha superado lo peor. Pero Sarah sabía que no habían pasado casi nada. Su radar meteorológico mostraba que la tormenta estaba empeorando, no mejorando. El ojo del huracán aún estaba a 80 kilómetros de distancia, y entre ellos y el portaaviones había una pared de viento y lluvia que desafiaría incluso al avión más avanzado jamás construido. Reok 3. Pocos sabían que su experiencia como aficionada estaba a punto de salvarlos a todos. Fue entonces cuando sucedió. Sarah luchaba por mantener su F-22 nivelado cuando escuchó un sonido que todo piloto teme. El chirrido de un compresor en su motor izquierdo. Inmediatamente, las luces de advertencia inundaron su cabina como furiosas estrellas rojas. Fallo de motor. El motor izquierdo destelló en su pantalla principal.
El F-22 se sacudió violentamente hacia la izquierda mientras el motor averiado creaba un empuje asimétrico masivo. Sarah luchó contra los controles, usando cada gramo de su fuerza para evitar que el avión entrara en un giro irrecuperable. Mayday, Mayday. Aquí Maverick. Tengo un fallo catastrófico de motor y declaro una emergencia. La voz de Morrison regresó de inmediato. Maverick. ¿Cuál es tu estado? Fallo de un solo motor. Turbulencia severa y estoy perdiendo presión hidráulica. La tormenta está destrozando mi avión. La voz del coronel Patterson era sombría. Maverick. ¿Puedes regresar a Nellis? Sarah revisó sus indicadores de combustible e hizo cálculos mentales rápidos, el tipo de matemáticas improvisadas que los pilotos civiles aprenden a hacer instintivamente. Negativo. No tengo el combustible ni el rendimiento del avión para regresar. Necesito llegar al portaaviones. Imposible, respondió Patterson. Aterrizar en portaaviones en estas condiciones con un avión dañado es un suicidio. Necesitas eyectarte mientras aún puedas. Pero la experiencia de Sarah como piloto civil le había enseñado algo que los pilotos militares a menudo olvidaban. A veces, lo imposible era simplemente difícil. Y a veces, lo difícil era sobrevivible si tenías las habilidades y la mentalidad adecuadas. Control. No me eyectaré. Puedo aterrizar este avión. La voz de Morrison era incrédula. Chen, estás hablando de aterrizar un F-22 monomotor con el sistema hidráulico defectuoso en la cubierta de un portaaviones con un cabeceo de 9 metros y vientos de 50 nudos. Eso no es volar. Eso es un choque controlado. Señor, con todo respeto, he aterrizado aviones averiados en condiciones imposibles durante toda mi carrera como piloto. Esta es solo otra pista que se mueve. Reenganche 4. Los siguientes 30 segundos reescribirían la historia de la aviación. Sarah comenzó su aproximación al USS Gerald R. Ford en condiciones que habrían puesto a prueba a un avión en pleno funcionamiento con un clima perfecto. Tenía un motor produciendo empuje parcial, sistemas hidráulicos que fallaban minuto a minuto y controles de vuelo que se volvían menos sensibles con cada segundo que pasaba. Pero también tenía algo que ningún simulador podía enseñar, y ningún entrenamiento militar podía replicar: una comprensión intuitiva de cómo se comportaban los aviones cuando se estaban muriendo. En su época de civil, Sarah había convencido a innumerables aviones de regresar a casa con motores averiados, superficies de control rotas y sistemas que deberían haber hecho imposible el vuelo. Había aprendido a percibir lo que un avión necesitaba para percibir sus estados de ánimo y compensar sus debilidades. Ahora, a 200 pies sobre el Atlántico azotado por la tormenta, puso esas habilidades a prueba. La cubierta del portaaviones era un objetivo móvil en el sentido más literal. El Ford se balanceaba con el morro hacia arriba y hacia abajo en arcos de 40 pies mientras simultáneamente se balanceaba de lado a lado en ángulos de 15 grados. La zona de aterrizaje aparecía y desaparecía tras paredes de rocío mientras olas de 50 pies rompían sobre la proa. Maverick. Aquí el control de aproximación del Ford. Las condiciones actuales de la cubierta son buenas, de lo peor que se puede poner. El viento es de 0,70 a 45 nudos, con ráfagas de hasta 65. La cubierta se balancea más o menos 20 grados. Te recomiendo que te desvíes a Norfolk. Aproximación Ford. No tengo combustible para desviarme. Estoy comprometido con tu cubierta. Sarah podía oír la tensión en la voz del controlador de aproximación. Recibido, Maverick. Tienes autorización para la aproximación de emergencia. Buena suerte. Mientras Sarah se preparaba para su aproximación final, todos los instintos que había desarrollado durante 10.000 horas de vuelo se activaron. Podía percibir los patrones de viento a través del comportamiento de la aeronave, percibir el movimiento del portaaviones mediante sutiles cambios en la imagen visual y anticipar el ritmo del océano tras años de interpretar patrones naturales. El F-22 apenas podía controlarse. El motor restante funcionaba con dificultad, produciendo un empuje impredecible que hacía casi imposible mantener la velocidad. El sistema hidráulico había fallado por completo, dejando a Sarah con controles manuales de reversión que requerían una enorme fuerza física para operar. Pero Sarah había aprendido algo en su carrera de piloto civil que los pilotos militares rara vez experimentaban:
como integrarse con un avión moribundo, dejar de luchar contra él y empezar a trabajar con él. Reenganche 5. Y en ese momento, el desvalido se convirtió en leyenda. A 45 metros sobre la cubierta, el F-22 de Sara se balanceaba en el aire como un pájaro herido. Los vientos cruzados la empujaban a izquierda y derecha de la línea central, mientras que el movimiento del portaaviones hacía casi imposible calcular la trayectoria de planeo correcta. En la sala de preparación del escuadrón a bordo del Ford, los pilotos de ambos servicios observaban con horror y fascinación cómo el radar de aproximación rastreaba la errática trayectoria del Maverick hacia la cubierta. «Nunca lo logrará», susurró un piloto de la Marina. «Esa aproximación está por todas partes». Pero Sara no estaba realizando una aproximación normal. Estaba usando todas las técnicas que había aprendido, volando contra pequeñas pistas de tierra y vientos cruzados. Todas las habilidades que había desarrollado para guiar a los aviones enfermos a través de distancias imposibles. En lugar de luchar contra el viento, lo estaba usando. En lugar de obligar al avión a comportarse con normalidad, estaba trabajando con sus sistemas dañados. A 15 metros de altitud, una ráfaga de viento masiva lo empujó 2230 grados fuera de la línea central. Cualquier piloto normal habría pedido una aproximación frustrada, pero Sara había visto esta misma situación 100 veces en vuelos civiles. Aplicó el timón de dirección opuesto y aprovechó la energía del viento para deslizar el avión hacia el centro, una técnica llamada crabbing que la mayoría de los pilotos militares nunca dominaron. A 9 metros, la cubierta del portaaviones desapareció tras una pared de rocío mientras una ola gigantesca se estrellaba contra la proa. Sara no podía ver su zona de aterrizaje, pero sus años de vuelo con visibilidad cero le habían enseñado a confiar en sus instrumentos y su instinto. Mantuvo firme su trayectoria de aproximación, sabiendo que la cubierta reaparecería. A 3 metros, todo encajó. La cubierta del portaaviones emergió de la niebla justo cuando el F-22 de Sara alcanzó la posición perfecta. La cubierta se inclinaba 15 grados hacia abajo, creando un objetivo de aterrizaje que se alejaba de su aeronave. Este fue el momento donde la experiencia de vuelo civil marcó la diferencia. En sus días de fumigación, Sara había aterrizado en cientos de campos inclinados, ajustando su punto de aterrizaje según un terreno que nunca estaba perfectamente nivelado. Ahora, usaba esas mismas habilidades, ajustando su aproximación para que coincidiera con el ángulo de la cubierta y cronometrando su aterrizaje para el momento preciso en que el movimiento del portaaviones la favoreciera. El F-22 aterrizó con fuerza, pero de forma controlada. El gancho de detención se enganchó en el cable de 3 hilos con un impacto estremecedor que envió ondas de choque por toda la aeronave. Sara salió despedida hacia adelante contra su arnés mientras el avión de 30 toneladas desaceleraba de 225 km/h a cero en menos de 91 metros. Por un instante, hubo un silencio absoluto en la radio. Entonces, la voz del controlador de aproximación del Ford llegó llena de asombro. «Maverick, ese fue el aterrizaje más increíble que he visto. Bienvenido a bordo. Consecuencias y reconocimiento». La tormenta continuó rugiendo durante otras 6 horas, pero el F-22 de Sara quedó a salvo en el hangar del Ford. La evaluación de daños reveló que su aeronave no solo había sufrido una falla del motor, sino también una falla del sistema hidráulico, una falla parcial del control de vuelo y daños estructurales que deberían haber imposibilitado el vuelo controlado. El capitán Morrison y el teniente Williams, que habían sido desviados a Norfolk cuando su propia aeronave comenzó a mostrar fracturas por tensión debido a la turbulencia, volaron al portaaviones. Aquí a la mañana siguiente, Morrison encontró a Sara en la sala de preparación del escuadrón estudiando los patrones meteorológicos en una terminal de computadora. «Chen», dijo en voz baja, «te debo una disculpa. Todos te la debemos». Sara levantó la vista de la pantalla. «¿Por qué? ¿Por pensar que tu experiencia civil era una debilidad? ¿Lo que hiciste ayer? Ninguno de nosotros podría haberlo logrado. No solo aterrizaste un avión. Desafiaste la física». Williams asintió.
Los pilotos de la Armada lo llaman el mejor aterrizaje en portaaviones de la historia. Quieren estudiar el video fotograma a fotograma para entender cómo lo hiciste. Pero quizás el reconocimiento más significativo vino del coronel Patterson, quien visitó a Sarah más tarde ese día. Chen, llevo 25 años volando y nunca he visto nada parecido a lo que hiciste ayer. Tu experiencia civil no fue una desventaja. Fue exactamente lo que te salvó la vida y probablemente la de muchas otras. ¿Cómo lo deduce, señor? Si te hubieras eyectado sobre el Atlántico en esas condiciones, los equipos de búsqueda y rescate habrían estado volando hacia la misma tormenta que casi mata a tu avión. Tu decisión de aterrizar probablemente salvó media docena de vidas, además de la tuya. La lección. La historia del aterrizaje imposible de Sarah Maverick Chen se convirtió en leyenda en la Fuerza Aérea y la Armada. Pero la propia Sarah extrajo de la experiencia una lección diferente a la que la mayoría esperaba. No se trataba de demostrar que los pilotos civiles son mejores que los militares, explicó a un periodista meses después. Se trataba de comprender que toda experiencia de vuelo tiene valor. Mi formación civil me enseñó cosas que el entrenamiento militar no me enseñó, pero el entrenamiento militar me enseñó cosas que el vuelo civil no. La combinación me convirtió en una mejor piloto que cualquiera de las dos por separado. El F-22 que Sarah había aterrizado fue finalmente reparado y devuelto al servicio, pero no antes de que los ingenieros estudiaran cada aspecto de su aproximación y aterrizaje. Sus técnicas para volar aeronaves averiadas en condiciones climáticas extremas se convirtieron en parte del programa de la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea. El capitán Morrison, quien una vez se burló de su experiencia como piloto de fumigación, se convirtió en uno de sus más firmes defensores. Sarah nos enseñó a todos algo importante. Dijo, la experiencia es la experiencia. No importa dónde la consigas. Ella tenía 10.000 horas de vuelo en condiciones que la mayoría de nosotros jamás habíamos imaginado. Y cuando sucedió lo imposible, esa experiencia le salvó la vida. Legado. Hoy, la teniente coronel Sarah Maverick Chen comanda su propio escuadrón y es considerada una de las mejores pilotos de pruebas de la Fuerza Aérea. Las técnicas que desarrolló para vuelos en condiciones climáticas extremas y aterrizajes de emergencia se enseñan en todo el ejército. Pero nunca olvidó la lección de aquel día de tormenta sobre el Atlántico, que las habilidades de las que otros podrían burlarse podían convertirse en herramientas de supervivencia. Y que a veces la mayor fortaleza proviene de las experiencias que te hacen diferente, no de las que te hacen igual. El escuadrón que una vez la llamó fumigadora ahora la llama Milagro. Pero Sarah prefiere su indicativo original, Maverick. Porque a veces ser diferente no es una debilidad. Es exactamente lo que la situación exige. Y cuando los jóvenes pilotos le piden consejos sobre cómo superar desafíos y demostrar su valía, Sarah siempre les dice lo mismo, que nadie se lo diga. Que tu formación no es la adecuada para este trabajo. Cada hora que has volado, cada desafío que has enfrentado, cada vez que te han subestimado, no son obstáculos. Son una preparación para el momento en que todos los demás se rindan y seas el único que sepa qué hacer. Porque a veces los aterrizajes más imposibles son posibles gracias a la experiencia más inesperada. Y a veces las mayores victorias provienen de las habilidades que otros nunca imaginaron.